¿Qué tal? Buenos días, espero se encuentren bien. Vamos a dar comienzo a la materia de elementos de investigación operativa. Mi nombre es Eduardo Mónaco, la mayoría de ustedes creo que me conoce porque ya hemos estado compartiendo otras asignaturas. Yo voy a ser el docente responsable de la materia. Junto a mí estará Mario de Paolo también, que allí lo podrán ver en alguna de las ventanitas. Nosotros seremos el conjunto docente que estará trabajando con ustedes en esto que se llama Elementos de Investigación Operativa. Es una materia que, como su nombre lo dice, son los elementos de la investigación operativa. En principio sería la parte inicial de la materia que está en el tercer año de la carrera, no en el tercer año de la carrera, sino en la otra carrera de sistemas informáticos, que se llama Investigación Operativa 2. Es una materia que es introductoria para aquella. Por tanto, al ser introductoria, sepan que todo lo que vamos a ver acá está de manera incompleta, incompleta en el sentido que van a faltar algunas cosas, van a notar que se van a quedar como con un poco más de ganas de saber cómo siguen. Para saber cómo siguen necesitarían incorporar mayores conocimientos matemáticos, que eso se logra si en el caso de que sigan estudiando la próxima carrera. Próxima carrera que no sé si saben, pero se ha cerrado, no hay cohorte 2022 para sistemas informáticos. Va a haber una reestructuración en la universidad, no sé si se los han comentado, pero si pensaban seguir en el tercer año, vayan empezando a hacer otra cosa porque esto no va a ser posible. No sé si ya sabían o se lo habían comentado al respecto. No, profe, no nos habían No, comentado. la verdad que yo tampoco sabía O nada. sea, a mí me lo acaba de comentar mi primo recién, o sea, justo recién antes de empezar la clase, pero porque él está cursando en tercer año y se lo dijeron, pero no nos habían dicho nada. Claro, este 2022 ya ni siquiera no se abre la otra carrera. Eran dos carreras, la Tecnicatura Universitaria en Programación, que es la que están haciendo ustedes, y la Tecnicatura Universitaria en Sistemas Informáticos será la próxima carrera, que no se abrió este año, pero lo que se supone que se va a hacer es, ¿por qué? ¿Por qué no se abrió? Porque el Ministerio de Educación prohibió que haya una carrera en la cual uno se podía recibir estudiando solamente un año, como la anterior. No era una continuación de esta, si bien se necesitaba esta carrera para poder adquirir la otra, era una carrera aparte y duraba solamente un año, por lo que es muy probable que más adelante se hagan carreras de 3 años, una carrera única de 3 años. Ustedes no lo van a recibir eso porque ya se anotaron en una carrera que dura 2 años. Así que, bueno, si pensaban estudiar eso, van a tener que pensar en buscar otra cosa. De todas maneras, algo va a haber, algo nuevo seguramente vaya a haber en el sentido que, o incorporar una diplomatura, por ejemplo, o alguna otra cosa van a tener que hacer para reubicar los docentes y toda la gente que se quedó con las ganas de seguir estudiando. Bueno, eso en principio para que ya lo vayan digiriendo, se los comento. Pero bueno, en el tercer año estaba la continuación de esta materia, que se llamaba Investigación Operativa 2, donde ahí se terminaba de ver todas las cosas que acá quedaban inconclusas. Bueno, ahora en este caso no lo podrían hacer a menos que se reestructure de alguna manera la universidad y las carreras como para que esto sí pase. Pero van a notar, y sobre todo, ¿por qué también lo digo esto? Porque si ustedes buscan algún tipo de bibliografía referida a investigación operativa, van a notar que en la investigación operativa, que generalmente se encuentra en las bibliografías, en los tutoriales, etcétera, está apuntando más a la continuación de esta materia, por lo que es muy difícil encontrar una bibliografía acorde a los contenidos que nosotros vayamos a dar. La bibliografía acorde a los contenidos que nosotros vayamos a dar la ofrecemos, pero no hay más que eso. Entonces va a ser complicado también para ustedes encontrar algo que sea un recorte tal cual lo estamos dando nosotros. Por lo que recomendamos es que se basen tanto en la documentación que les vamos a pasar, que les voy a pasar yo, como en la documentación que está en el campus en la parte general. Mucho más que eso, por el momento no vamos a poder encontrar. Esta materia sufrió unos cambios con respecto a lo que era la materia anteriormente. Antes se trabajaba por grupos, haciendo trabajos prácticos. Este año va a ser distinto. Este año se va a trabajar dentro del campus los exámenes, tanto los exámenes parciales, recuperatorios, final y toda la cursada de la materia va a ser virtual.
No vamos a hacer como en otras materias que tienen que rendir los exámenes presenciales, en esto no. Va a ser todo absolutamente virtual. Por lo tanto, los exámenes parciales van a tener que rendirse a través del campus. ¿Qué quiere decir que se rindan a través del campus? Que van a ser autocorregibles todos. Es decir, si son autocorregibles es porque el tipo de respuesta va a ser o verdadero o falso o múltiple choice, y en el verdadero o falso ni siquiera se va a tener que justificar. Cuando vayamos adentrándonos en la materia les voy a ir mostrando el tipo de ejercicios que les pueden aparecer en los parciales. El final de la materia de no llegar a promocionar es un examen también virtual y oral teórico. En la parte de los parciales hay una mezcla, va a ser más tirando lo práctico, y cuando digo más tirando lo práctico no es que van a tener que resolver un ejercicio, sino que van a tener que observar un ejercicio y determinar si es correcto o no, dónde está el error. Entonces, si ustedes se fijan también, cuando ingresaron en el campus, van a ver que allí figura un cronograma. Ese cronograma de la Profe, misma... Sí. perdón que te interrumpa, yo te mandé un mensaje por privado, ¿podría volver a mandar las clases del campus? Porque las que mandaste por mail me tiran correctas las dos. ¿Qué comisión son ustedes? Comisión 1. Y en la general también. O sea, algunos entraron bien, pero yo pongo, o sea, Tiene la que ser, copié y sí. pegué del mail. La copié y pegué del mail tuyo y me sigue tirando incorrecta. Tiene que ser una O, no un 0, y qué raro. Probá después si podés. No sé, han tenido varios han tenido problemas, pero lo tienen que seguir intentando y después poder ingresar. Es obviamente una E, una I mayúscula, una O. Quizás si lo copias y a lo mejor te puede llegar a interpretar otra cosa, digo. Es una E, I, O mayúscula, UTN, guión medio, 1. A lo mejor cuando copias Okay. y pegas te interpreta otra cosa. Estoy pensando por ahí. Y la otra es E, I, O, UTN, 2022. Después vuelve a probar, por favor, pero no tendrías que tener inconvenientes. Salvo que a lo mejor cuando copias y pegas te interprete, te lea otra cosa, no lo correcto, porque pudo haber pensado que es una O, una L, etc. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de los exámenes parciales que van a ser virtuales, ya les dije, exámenes que se van a rendir dentro del campus. Cuando ustedes presionan entregar, automáticamente se van a autocorregir. Por otro lado, la promoción de la materia y el régimen de aprobación figura en el campus general, está el reglamento allí. Esto para que no haya confusiones y después no me pregunten a mí con cuánto se aprobaba y yo diga algo erróneo. El reglamento es claro, lo tienen desde el primer día que soy de clase, así que no va a haber motivo de confusión. Sí saben que toda materia se aprueba con una nota mínima de 6 en los parciales y se promociona con un promedio de 8, fíjense bien lo que digo, promedio de 8, con nota mínima 7 en cada parcial, con la opción de recuperar solamente uno. Después, no lo recuerdo, si no búsquenlo y lo charlamos de última que está en el campus. Si no está en el campus ya se subirá. Con respecto al redondeo, si es 7 y pico, se redondea para arriba, y si es otro 7 y pico, se redondea para abajo, pero después búsquenlo. Eso está aclarado, sí, en el campus, en la parte general. Por otro lado, en el campus, en la parte general, se habla de una cantidad de asistencia mínima para poder promocionar la materia, cosa que yo no voy a permitir, no es que no voy a permitir, sino que no es necesario que ustedes cumplan, en el sentido que me interesa que si vienen a las clases sea para aprender o sea, ninguno acá tiene cámara encendida, yo no sé si están del otro lado o no, o están durmiendo, o qué es lo que están haciendo, pero si están en clases o para escucharme o para preguntar algo. Si no tienen deseo de estar en la clase, no hace falta que estén. Todas las clases teóricas, como siempre, se van a grabar y subir al campus. Si ustedes desean que alguna parte práctica se grabe, también lo pueden hacer, o lo pueden grabar ustedes, me piden a mí que lo grabe y después lo subo. Pero por lo general la parte práctica no es subida. Sí la parte teórica, y estoy grabando desde el comienzo de esta clase para que no haya dudas después y todo quede lo más claro posible. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Ahí Mario los está invitando desde el chat al Discord, a unirse al canal de Discord de la materia. Como en estadística, saben que ustedes me pueden consultar lo que quieran por Discord y trataremos de que en el día contestárselo. O sea, si no se lo respondimos en el día, lo vuelven a preguntar al otro día. La comunicación puede ser fluida y constante por allí.
no necesariamente la única comunicación que nosotros tendremos va a ser a través del campus. Así que si quieren incorporarse al servidor de Discord que ayer estuvo pasando Mario por el chat, pueden hacerlo y pueden consultarlo y preguntar lo que quieran en cualquier momento de la semana. Insisto, si tenemos disponibilidad de tiempo, lo trataremos de contar con antes, durante el día seguramente respondamos, y si no respondimos en el día, vuélvanos a insistir. Otra de las cuestiones, no obligamos a que tengan, ya se habrán dado cuenta, cámara ni micrófono encendido. Sí, les vamos a pedir que por favor escriban su nombre y apellido correctamente para tenerlos identificados acá en la ventana de Zoom. Por el momento nada más. No sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta sobre la materia, aprobación, régimen. No, nada, profe. Probaron nuevamente si pueden ingresar al campus y se los permitieron. Sí, ahí probé y me dejó, no sé, o sea, copié la que vos mandaste al chat y con esa me dejó. Capaz que No. con la del mail se modificaba. Sí, para mí que sí que no, porque a muchos les pasó exactamente lo mismo. Me parece que debe copiar otra cosa. Debe confundir el 0 con la O o la L con la I. Bien. Bueno, si está todo aclarado, sepan también que, bueno, la fecha. Otra cuestión, esto es importante, y para que presten atención a esto y lo tengan en cuenta. Si observan las fechas de exámenes parciales, fíjense que ustedes tienen el primer parcial y su recuperatorio al poco tiempo, a la semana, 10 días, no recuerdo bien. ¿Qué quiere decir esto? Si se desaprueba el primer parcial y su recuperatorio, ya no hay más chance de continuar en la materia, no hay una segunda oportunidad a fin de cuatrimestre como puede pasar en otra asignatura. Por lo tanto, ténganlo en cuenta que si les va mal en el primer parcial, pónganse realmente las pilas porque al poco tiempo tienen la posibilidad de recuperar y si no ya perderían la asignatura sin haber ningún tipo de oportunidad más adelante. Entonces, sepan esto para el momento de saben que todos los exámenes generalmente se dan en la misma época y que bueno, en algún momento tienen que decidir sobre cuál dedicarse más o cuál dedicarle menos. En esta asignatura el recuperatorio es al poco tiempo del primer parcial y el desaprobar el recuperatorio significa perder la cursada. No obstante, también lo que pueden hacer, como ya lo han hecho, si ustedes tienen intenciones de promocionar y quieren sacarse una nota mayor, pueden rendir uno de los dos recuperatorios a sabiendas que la nota que les queda a ustedes es la del recuperatorio. O sea que si les fue bien en el primer parcial y les va mal en el recuperatorio, directamente también pierden la materia. Por lo tanto, sepan que se los trata así porque se los considera también estudiantes avanzados, por más que sea el segundo año que es el segundo y es el último año de la carrera. Por lo tanto, el nivel de complejidad en estas cuestiones crece. ¿Dudas, preguntas con esto que dije o que le hayan surgido al momento? No, profe. ¿No? Si no hay dudas, ya comenzamos con la materia, propiamente dicha. Y voy a mostrar de qué se trata. Bien, arrancamos con la materia entonces. Elemento de investigación operativa, como les dije, está ubicada en el segundo año. Van a notar que necesitarán conocimientos que han incorporado de matemática y de estadística, sobre todo de estadística. La última parte, la de distribución normal, es algo que tendrían que tener o ir repasando o tenerlo bastante fresco porque lo van a necesitar. A su vez, esta materia, como les dije, es una introducción a lo que es la investigación operativa que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la intención de poder hacer dos cosas. Y estas son dos palabras las cuales nos van a acompañar toda la cursada. Modelizar y optimizar. ¿Ustedes tienen alguna noción, alguien tiene alguna noción de lo que es un modelo? ¿O a qué me refiero cuando estaré hablando de modelo? ¿No? Ni siquiera el modelo de pasarela.
O sea, modelo tipo algo que o sea, algo que se sigue. Tendría que ser un modelo, algo que vos seguís. Un Bien, ejemplo de algo, una plantilla de algo. bien. Ahí más o menos, un modelo, generalmente uno dice modelo es el que desfila, el que saca fotos, y uno trata de seguir esa representación, pero en realidad es como un modelo viene a ser como algo perfecto o algo a seguir, no algo a no seguir. En cambio, cuando uno piensa en un modelo en ciencias, está pensando en algo que es un recorte de la realidad. No busca la perfección, sino todo lo contrario. Uno sabe que un modelo es algo que no es perfecto, modelo en ciencias, ¿no? Uno sabe que algo es un modelo que no es perfecto, que es un recorte de la realidad, es una representación, no es la realidad, de ninguna manera se va a parecer a la realidad, pero de alguna forma nos permite interpretar la realidad. Por ejemplo, modelos en física eran aquellos donde ustedes les dibujaban un hombrecito tirando una piedra y podían llegar a anticipar dónde iba a caer esa piedra, porque si calculaban la velocidad inicial, el ángulo con que se lanzaba la piedra, decían, bueno, esto va a llegar a una altura máxima de tanto y va a caer en tal lugar. Eso es un modelo. ¿Por qué es un modelo? Porque trata de representar a la realidad. Sin embargo, eso no es la realidad, porque no está considerando ni la velocidad del viento, ni la presión atmosférica, ni un montón de cosas que uno sabe que en la realidad que así ocurren. Cuando en química se les presentaban los modelos atómicos, se les decía, bueno, un átomo está compuesto por tantos neutrones, tantos protones, electrones. Bueno, eso también es un modelo, porque en realidad, la realidad, uno no puede separar dentro del núcleo de un átomo, no podría llegar a haber protones, neutrones, etc. En biología, también cuando se analiza el crecimiento de una población de bacterias, se dice, bueno, si hoy hay tantas bacterias, mañana va a haber tantos, pasa. Bueno, pero no es exactamente así, sino que se trata de establecer una representación de la realidad a sabiendas que eso no es la realidad. Cuando ustedes vean programación orientada a objetos, se van a dar cuenta un poquito más de lo que les estoy hablando, sino que cuando programen objetos, verán que lo que van a tratar de hacer es de seguir una representación ideal, pero a sabiendas de que eso no es la realidad. O sea, siempre va a ser un recorte, no va a ser exactamente así. Vamos a tratar de que se parezca mucho a esa realidad, pero es imposible. ¿Por qué? Porque la cantidad de variables que se maneja en la realidad son imposibles de alcanzar para cualquier modelo que querramos hacer, pero sin embargo los modelos representan, y uno dice, bueno, por ejemplo, yo voy viajando de Mar del Plata a Buenos Aires a una velocidad constante de 100 kilómetros por hora y 400 kilómetros de distancia, ¿cuánto tiempo tardaré en llegar? Eso es un modelo, pero obviamente uno no viaja constantemente a 100 kilómetros por hora durante 4 horas para llegar a Buenos Aires, sino, pero podemos llegar a pensar o anticipar lo que sería esa idea a través de un modelo. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer en esta materia son modelos. Constantemente vamos a hacer modelos y vamos a buscar, una vez que hicimos el modelo, de optimizarlo. ¿Tienen idea de lo que significa la optimización de un modelo? O lo que es optimizar. Ustedes en programación tienen que constantemente optimizar. Es una palabra que tiene que sonar. Mejorar el rendimiento de un modelo. Sí, mejorarlo. Acercarlo más a la realidad. Vos que decías que no es exactamente la realidad. No sería acercarlo más a la Hacerlo realidad. lo más Ahí a mí me perfecto gustó una de posible. Cris, la de Tobías. Actualizarlo mira, no está mal lo que dice Luca, pero hacerlo más eficiente sería la mejor defensa. ¿Saben lo que es la deficiencia? Que es distinto que la eficacia, ¿no? ¿Saben la diferencia entre eficaz y eficiente? ¿Quién es un eficaz? ¿Quién es un eficiente? Eficiente es cuando cumple el objetivo en el menor tiempo, ¿puede ser? Con menos recursos. Sí, el tiempo puede ser un recurso. Eficiente es cuando se llega al objetivo con los menos recursos posibles. Eficaz es cuando se llega al objetivo. Uno cumple el objetivo, ustedes pueden hacer un programa con un montón de líneas de código. Está bien. Uno puede hacer un programa con la menor línea de código posible, y eso es algo eficiente. Si uno cumple con el objetivo, está haciendo algo eficaz. No hay problema, Juan Cruz. Lo que nosotros vamos a buscar en esta materia siempre es ser algo eficiente. Una vez que construyamos nuestro modelo, vamos a buscarle la eficiencia, o sea, vamos a buscar poder continuar con esa representación de la realidad, pero
utilizando la menor cantidad de recursos. Por ahí un compañero mencionó el tiempo. Sí, el tiempo es uno de los recursos, también el gasto, el costo, también la cantidad de personas utilizadas para resolver ese modelo puede llegar a ser otro recurso. Voy a compartirles pantalla y mostrarles lo que está en el campus. En el campus van a ver que, como siempre, como lo hacíamos también en estadística, los que recuerdan, tenían una semana a semana se iba dando lo que es teórico, práctico y, bueno, en este caso no hay un módulo general, sino que es un módulo que se va a ir cargando semana a semana. Una vez que termine la clase, voy a subirles el video. La metodología de la investigación operativa, esto ustedes lo tienen en el campus, la metodología se puede resumir en estos 7 pasos. Lo que siempre vamos a hacer es esto. Definir el problema, identificar las opciones, determinar los criterios, evaluar alternativas, elegir una opción, implementar la decisión y evaluar resultados. Los resultados pueden ser buenos o malos. Si son buenos, lo que podemos hacer es mejorarlos. Si son malos, tenemos que nuevamente definir el problema, identificar las opciones. Si evaluamos los resultados y llegamos a la conclusión, a una de las conclusiones que nosotros queríamos, tendríamos que nuevamente ir al punto 4, evaluar las alternativas, elegir una opción mejor, implementar la decisión y evaluar los resultados. Eso como si fuese un bucle, los tendríamos que hacer la cantidad de veces que nosotros querramos necesario. Es decir, encontrar una solución no implica que no podamos encontrar una mejor solución. Bueno, temas de la investigación operativa son estos. De la investigación operativa, si nosotros contásemos la materia esta, elementos, y la materia de investigación operativa 2, que no la van a ver, pero la mayoría de este tipo de cosas nosotros las vamos a estudiar en esta materia, como la administración de proyectos PERT-CPM, modelo de redes, programación lineal ustedes lo vieron en matemática, programación lineal con enteros, después hay otras cosas que no se verán aquí. Pero bueno, esos son todos los temas que trabaja la investigación operativa. Primer tema que les dije que vamos a ver en esta asignatura es el método CPM-PERT. ¿Cuál es el objetivo? Evaluar y supervisar proyectos. Y cuando hablamos de proyectos, no solamente hablamos de proyectos informáticos, sino que podemos hablar de cualquier proyecto, incluso de la vida cotidiana, como puede ser ir de su casa a algún lugar, o construir una vivienda, o construir una mesa, lo que fuere. Eso es un proyecto. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de evaluar y supervisarlo. Bueno, las características, lo que se busca básicamente es modelizar y optimizar. Eso es lo que está diciendo ahí, es modelizar, la traducción de modelizar y de optimizar. La metodología, que es lo que nos interesa, hay 3 tipos de metodología. Una es planificar, otra es programar y otra es controlar. Nosotros a lo largo de del primer mes vamos a estar estudiando la metodología del método CPM y PERT. Hoy lo que vamos a ver es vamos a aprender a planificar un proyecto. Vamos a hacer el inciso A. Para planificar un proyecto, lo que necesitaremos es establecer lo que se conoce como precedencias. ¿Qué es una precedencia? Bueno, es como una correlativa, una materia correlativa. ¿Vieron las correlatividades entre las materias? Que primero para hacer elemento de investigación operativa tuve que tener aprobada estadística o tuve que tener aprobada matemática. Bueno, no puedo hacer estadística si no aprobé matemática. Bueno, de eso se trata una precedencia. Y para poder hacer las precedencias, lo que vamos a hacer es construir distintos modelos de representación. Estos modelos de representación obviamente tratan, como les dije que era un modelo, es una representación de la realidad, pero no es la realidad. A través de distintos diagramas, nosotros vamos a tratar de hacer la representación de la realidad. ¿Cómo es que vamos a hacer la representación de la realidad? A través de lo que se conoce en principio como un diagrama de precedencias, donde, y esto es importante lo que voy a decir, a través de cuadrados y dentro de los cuadrados letras mayúsculas, vamos a representar lo que se conocen como tareas. Y dentro de las flechas, estas que pueden llegar a observar aquí, lo que representan son precedencias. Si yo miro este diagrama que está acá, tengo que entender que para hacer la tarea C, tengo que primero haber hecho la tarea A y la tarea B.
supónganse, la tarea C es poner el techo en una casa, y la tarea A sería poner las paredes, y la B, por ejemplo, no sé, poner los cimientos. Entonces, una vez que yo puse los cimientos, puse las paredes, puedo poner el techo en la casa. Esta tarea C no se puede realizar sin que antes no se hayan hecho las tareas A y B. Pero ocurre un problema con esto de los modelos. Podemos hacerlo más óptimo. ¿Cómo lo podemos hacer más óptimo? Cuando nosotros detectamos gráficamente una precedencia redundante. Esta precedencia redundante la podemos observar en este diagramita que está acá abajo de la siguiente forma. Yo entiendo que para hacer la tarea C, primero tengo que hacer la tarea B. Pero para hacer la tarea B, primero tuve que haber hecho la tarea A. Es totalmente redundante decir que para hacer la tarea C también tendría que tener la precedencia de A, porque ya me estoy dando cuenta al observar que la tarea C depende de A, que como B depende de A también, perdón, la tarea C depende de B, como B depende de A, obviamente por transitividad la tarea C depende de A. Entonces, cuando tengo una precedencia que es redundante, instintivamente lo que puedo hacer es deshacerme de esa flecha para que el modelo quede con menor cantidad de dibujos. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí. ¿Alguna pregunta, duda con esto? O sea, sería como hacerlas en orden, en vez de que puedas hacer primero B o primero A, hagas primero A para después poder hacer B y después hacer C. Eso te lo va a marcar el tipo de tarea, y te lo va a marcar también lo que se conoce como tabla de precedencias. Tiene que Claro, quedar pero claro. esa es la diferencia entre una y otra, vendría a ser. Claro, Que en la primera vos podés hacer A o B indiferentemente, pero tenés que hacer sí o sí las dos para hacer C, y en la precedencia redundante tenés que hacer sí o sí primero A para después hacer B y después hacer C. tal cual, tal cual. Eso es esa es la interpretación que vos estás haciendo de esos diagramas. Vos no tenés ni idea de lo que son las tareas. Después le podés poner la tarea que sea. Pero a partir de lo que estás mirando en el diagrama te das cuenta que eso que dijiste es correcto. Primero tengo que hacer una y después tengo que hacer la otra, si no, no puedo seguir con el proyecto. Tal cual. Puede haber otro tipo de redundancia. Bueno, ahora lo vamos a ver. Eso con respecto a los diagramas de precedencias. También otro tipo de representación que podemos encontrar en lo que es los proyectos de CPM son la construcción de los diagramas de flecha, diagramas de red, donde aquí ya tiene algunas diferencias con lo anterior. Vamos a necesitar unos círculos, que se los conoce como nodos, para indicar acontecimientos, y ahora les aclaro bien lo que es un acontecimiento. Una flecha llena, cuando dice una flecha llena, es una flecha que no está punteada, para indicar las tareas. Ahora las tareas se indican en las flechas. Si se acuerdan, antes las tareas se indicaban dentro de los cuadrados, en el diagrama de precedencias. En el diagrama de red, las tareas se van a indicar a través de flechas. La flecha de atraso ya les voy a decir para qué sirve. Acá yo tengo que entender que la tarea que empieza en I y termina en J quiere decir que arranca con el evento I y termina con el evento J. Es decir, si yo tengo la tarea levantar una pared, voy a arrancar cuando pongo el primer ladrillo en I y voy a terminar cuando puse el último ladrillo en J. Esta representación es la de una tarea que se inicia con el primer acontecimiento y termina con el último acontecimiento, que es la última de las partes. También tengo que tener en cuenta nuevas siglas. Cuando tengo todas mayúsculas, y es importante que le pongamos mayúscula, minúscula, porque va a marcar la diferencia. T sub IJ es una tarea que empieza en I y termina en J. D mayúscula IJ es una tarea cuya es la duración que va a tener esa tarea, que empieza en I y termina en J. Y C y J es el costo de la tarea que empieza en I y termina en J. Las otras dos después lo vamos a ver más adelante qué quieren decir. Hoy no se los había mencionado, pero fíjense que acá aparece lo que se llama flecha de atrasos para las tareas ficticias. Vamos a ver cuándo se utilizan las tareas ficticias. Antes de eso tenemos que entender que hay 5 postulados para los diagramas de flechas, que son los siguientes. Cada tarea tiene que figurar una sola vez en el diagrama.
un acontecimiento es alcanzado solo cuando todas las actividades que a él concurren se han realizado. Igual ahora voy a aclarar bien esto. Ninguna actividad puede comenzar antes que su nodo inicial haya sido alcanzado. Un acontecimiento solo puede producirse una vez. Todo acontecimiento tiene por lo menos una tarea que a él llega y una tarea en la que él es origen. Solo el inicial no es destino de ninguna tarea y solo el último no es final no es límite de ninguna tarea. Después quédense tranquilos que aclaro bien esos 5 postulados. ¿Cuándo es que necesitamos utilizar tareas ficticias? Vamos a tener que utilizar tareas ficticias cuando nuestro diagrama quede de la siguiente manera. De esta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo si leo esto, entendería que tanto la tarea A como la tarea B comienzan aquí y terminan aquí. Cuando yo gráficamente estoy observando algo como eso, gráficamente no tiene ningún sentido por estos postulados, porque dice que solamente un acontecimiento, perdón, que cada tarea puede, es decir, ¿por qué no lo podemos pensar de esta forma? Porque dice que sería como que la tarea A y B pasaría a ser la misma, porque empieza en el mismo momento y termina en el mismo momento, cosa que puede acontecer, pero ahora vamos a ver ejemplos. Gráficamente, para salvarnos de esta situación, lo que se hace es lo siguiente. Si yo tengo este que es el nodo inicial, yo voy a reescribir este gráfico de esta manera. Si yo tengo que este es el nodo inicial, pero no pueden salir dos tareas del mismo nodo y llegar al mismo otro nodo destino. Entonces lo que voy a hacer es como si fuese clonar el nodo inicial y decir que de este nodo sale la tarea A y de este nodo sale la tarea B, que básicamente es el mismo nodo. En la realidad sería el mismo acontecimiento, pero en la parte gráfica no lo puedo representar así, por una cuestión de gráfico, y ya van a entender cuando tengan que hacer gráficos por qué. Entonces, ¿cómo lo salvo utilizando esta tarea ficticia? ¿Qué sea una tarea ficticia? Es una tarea que no existe. Es una tarea que no ocupa ni tiempo ni costo, pero que me permite a mí, desde el punto de vista gráfico, tener más claro, más óptimo, no óptimo en la utilización de recursos, sino más claro a la hora de hacer lo que ya van a ver que se tiene que hacer. Esta es una manera de utilizar una tarea ficticia, esta, clonando el nodo de inicio, o sea, abriéndolo para que quede de esta forma, para que no salgan las dos tareas del mismo lugar y lleguen al mismo destino, o lo que puedo hacer, no solo lo puedo hacer con el nodo inicial, como acá, sino que también lo puedo hacer con el nodo final. Es decir, el nodo que estoy clonando sería el de llegada. Entonces, yo digo, tanto A y B salen del mismo lugar, pero una llega acá y la otra llega acá, que básicamente es llegar al mismo lugar. ¿Por qué estoy diciendo que van a llegar al mismo lugar? Porque entre ellos dos establecí lo que se conoce como tarea ficticia. Entonces, tengo que entender que básicamente este acontecimiento y este acontecimiento en la realidad, en la práctica, es el mismo. ¿Se entiende esto? Sí. Demasiado silencio. Bueno. Otra de las opciones que nosotros podemos llegar a tener para utilizar una tarea ficticia es en el siguiente caso. Fíjense, ustedes van a tener distintos registros de representación. Uno es a través de tablas. Las tablas que ustedes van a aparecer en los ejercicios son como esta, donde van a aparecer por un lado las tareas y por otro lado la dependencia. Yo mirando la tabla puedo llegar a construir el gráfico de la siguiente forma. Yo entiendo que la tarea D va a comenzar una vez que termine la tarea A y B. La tarea E va a comenzar una vez que termine la tarea A y B también. Y la tarea F va a comenzar una vez que termine la tarea A, B y C. Una vez que leo la tabla, voy a la parte gráfica y leo lo siguiente y digo, bueno, este es el nodo de un nodo de acontecimiento. Entonces, digo, las tareas A, B y C llegan al mismo nodo. Pero si yo leo esto, entiendo que tanto D, E y F dependen de A, B y C. O sea, hasta que no terminen A, B y C no pueden arrancar D, E y F. Cosa que en la tabla no es así, porque no puede arrancar, la única tarea que no puede arrancar hasta que no terminen las horas 3 es F. Las horas 2, D y E solamente necesitan de A y B. Entonces lo que se puede llegar a hacer es establecer una tarea ficticia, es decir, clonar este nodo de la siguiente forma, diciendo que A y B terminan acá, para que pueda empezar D y F,
pero esto que está acá, que es una tarea ficticia, me está indicando que básicamente es lo mismo. Y a su vez agregarle la tarea C para que empiece F. Entonces yo tengo que entender que F va a comenzar desde el punto de vista gráfico cuando termine C, y también cuando termine esta tarea ficticia, que lo que hace es unirme la tarea A y B. Entonces, tanto en esta situación como en la situación anterior, o sea, esto es lo que no se puede dar, por eso se utiliza una tarea ficticia, y esto es algo que no se puede dar a partir de que lo entendemos de la tabla, ¿no? Por eso también utilizamos tarea ficticia. Son las dos únicas opciones donde utilizaremos tarea ficticia. ¿Dudas, preguntas? Bueno, confío en ustedes. Qué grande. Bueno. Vamos a ver si no hay preguntas ahora. ¿Cómo ustedes van a recibir una actividad, un ejercicio de la siguiente forma? Por un lado, van a tener la representación en tareas, sus dependencias, su duración y su costo. Costo por ahora no le vamos a dar importancia, pero sí le vamos a dar importancia a la duración y a la dependencia. Yo lo que entiendo, mirando esta tabla, es que la tarea A y B no tienen dependencias. Cuando termina la tarea A, puedo hacer la tarea C. Cuando termina la tarea A y B, puedo hacer la D. La A, C y D, puedo hacer la E, etc. Entonces, lo que se le va a pedir a ustedes es que hagan los distintos registros de representación. Un registro de representación es el diagrama de precedencias. Entonces, van a tener que hacer este tipo de gráficos, viendo que la tarea A y B no tienen ninguna dependencia, o sea, son las iniciales, y cuáles tareas dependen de ellos. O sea, la tarea C depende de A, la tarea D depende de D, perdón, la tarea D depende de A y de B, o sea, tal cual lo que estamos viendo acá, lo tenemos que representar gráficamente. Acá se nota que hay una tarea y una precedencia redundante, que es en la tarea E, porque fíjense que la tarea E dice que depende de A, C y D. Entonces, si la tarea E depende de A, C y D, y la tarea C depende de A, no hace falta colocar esta flecha. O sea, cuantas menos flechas tengamos nosotros, mejor. Vamos a tratar de establecer cuáles son las cosas que son redundantes y sacarlas. Entonces acá nos quedaría un diagrama de flechas, un diagrama de precedencias óptimo, sin ninguna precedencia redundante. ¿Alguna pregunta sobre cómo se hace? O sea, obviamente hay que hacerlo despacio, ustedes van a tener varios para hacer, de diagrama de precedencia, pero no sé si tienen alguna duda, pregunta. Diagrama de precedencia, acuérdense que las tareas estaban representadas por cuadraditos, las flechas indicaban precedencias. ¿Tendríamos que hacer con redundancia y el óptimo o solo No, si el de óptimo? una puedes hacer el óptimo. Quizás el de Ok. redundancia vos lo haces porque la primera, vas a ver cuando te pongas a graficar, no te vas a dar cuenta que estás haciendo algo redundante, lo que sí vas a tener que volver sobre tu gráfico a ver si hay algo redundante. La primera vez que vos haces un gráfico de estos, es más, te vas a dar cuenta que vas a tener que borrar, vas a tener que ir y venir. Acá parece fácil, pero cuando uno se tiene que poner a hacerlo, se da cuenta que Claro, ¿sabes? para que sea redundante las dos precedencias tienen que tener la misma precedencia. Sí, pero para que sea... D tiene precedencia de B, claro. Sí, ¿y qué tiene? D tiene precedencia de B. Y E no tiene precedencia de B, decís. C no es redundante de E. C... A ver cómo sería. B no es redundante de... ¿De quién? No, porque E no depende de B, ¿no? Pero B no depende... Fíjate la tabla de acá de precedencias. E no depende de B.
Gráficamente, vos notarías que para hacer E tendrías que hacer B, pero no es lo que te dice acá la tabla. Gráficamente se representa así, pero en la realidad no es así. ¿Se entiende? Si vos... Esperen, déjeme que aclaro lo de Daniel, que es importante, ¿eh? Acá, si nosotros miramos este gráfico, E depende de D, de C. Pero como D depende de B, E dependería de B. Bueno, eso gráficamente se representa así, pero en la realidad vemos que E no depende de D. Entonces, si bien estos son distintos registros de representación, cuando uno mira un gráfico, lo que estará notando ahora es que claramente no se pueden saber todas las dependencias. Este es uno de los problemas que tienen los gráficos y por qué se van utilizando varios. Como está diciendo Daniel, yo puedo llegar a suponer que E depende de D claramente, de C claramente, depende de A, pero no sé si no depende de B, porque no se llega a ver. ¿Se entiende? Acá E, según este gráfico, también dependería de B, pero según la tabla, que es la que yo tendría que confiar, no depende de B. E no depende de B. Pero dependería porque D depende de B, ¿o no? Claro, pero tranquilamente tendríamos que ver un caso concreto. Tranquilamente B podría ser B por un lado y E no tendría que depender de B directamente, pero sí indirectamente. En este caso, E depende de A directamente. Habría que ver un caso particular para poder poner como ejemplo, pero no es necesariamente. Uno podría hacer E sin hacer B, pero no lo puedes hacer sin hacer D. Entonces, a lo que voy es, estamos mirando una representación gráfica que en la realidad no se cumple. Nosotros sí o sí podemos confiar en la dependencia a través de la tablita. No, este es uno de los problemas que tiene el gráfico. Esperen que voy leyendo el chat. Si quieren, hablen, ¿eh? Claro, o sea, de la tabla se puede hacer gráfico, pero del gráfico no puedes hacer la tabla. Tal cual. Esa sería lo mejor que podríamos decir. No es un bicondicional. No entiendo la pregunta, Facundo. Que tengamos una tarea ficticia como recurso. Tarea ficticia todavía no utilizamos. Bueno, el diagrama de precedencia no se usa. No, Martín, el costo no, el tiempo sí. Ahora lo vamos a ver. No, no se usa acá lo de tarea ficticia. Tarea ficticia se usa en el diagrama de red. Estamos hablando del diagrama de precedencias. Solamente lo único que podemos eliminar en un diagrama de precedencias es una precedencia redundante. Hasta acá llega lo que es diagrama de precedencia. Pero como decía la compañera, podemos hacer con la tabla un diagrama de precedencias, pero no con un diagrama de precedencias podemos hacer una tabla claramente realizable. Ese es uno de los problemas. Por lo tanto, vamos a ver distintos tipos de representación. Uno es el diagrama de precedencias, otro es el diagrama de red y después vamos a ver otros más. Pero bueno, para que sepan cuáles son los beneficios y los perjuicios de tener una de estas cosas. Bien. Para hacer un diagrama de redes, pasamos al otro tipo de diagramas. Una de las cuestiones que tiene que quedar bien claras es la siguiente. Siempre vamos a necesitar diagrama de flecha o diagrama de red, es lo mismo. Vamos a necesitar un nodo inicial, un solo nodo inicial, anoten esto, muy importante, y un solo nodo final. O sea, un solo nodo de donde se inicia todo y un solo nodo donde se llega todo. Fíjense que a diferencia del diagrama de precedencias, acá podemos tener dos tareas iniciales, serían A y B, y acá tenemos G, F y H como tareas finales, como tendríamos como tareas finales. En cambio, en el diagrama de redes no, esto es importante, ¿eh? Bueno, lo otro que dijeron ustedes también es importante. ¿Cuál es la desventaja? Una de las desventajas del diagrama de precedencias. No puedo saber exactamente cuáles son las precedencias. Anótenlo para el parcial. Buena pregunta para el parcial. Otra pregunta de parcial. ¿Puedo tener cuántos nodos iniciales en un diagrama de flechas? ¿Uno o más? Bueno, no, puedo tener solamente uno. En el diagrama de precedencia puedo tener más de uno. Entonces, en el Profe, la diagrama... desventaja del de precedencia dijiste que no La que puedes dijiste saber vos. cuáles son las precedencias. La Claro, que dijiste pero vos. No perfecto. puedo saber O sea, no, claramente, puedo intuir algunas precedencias, obviamente, pero no puedo saber exactamente todas las precedencias. En el diagrama de redes tenemos las tareas, que son las flechas, recuérdenlo, y los nodos, que son los eventos. En este caso, fíjense, si yo no tendría esta tarea ficticia,
tanto la tarea A como la tarea B nacerían acá y terminarían acá. Por lo tanto, lo que se hizo fue como clonar este nodo y escribirlo acá, para decir que la tarea A empieza acá y termina acá, y la tarea B empieza acá y termina acá. Pero fíjense, la tarea D depende de A y de B. Entonces, la tarea D, inicia cuando termina B y cuando termina A, porque A terminaría acá. Una tarea ficticia es, insisto, como una clonación del nodo, no ocupa ni tiempo ni costo. Entonces, básicamente, al llegar acá con esta tarea ficticia es como si estuviésemos llegando con este evento que está acá. Pero gráficamente para tratar de evitar de que dos tareas salgan del mismo lugar y que lleguen al mismo lugar. Bien, acá inicia D, esta C depende de A, para iniciar, esta E depende de C y depende de D, y de A también, que se veía anteriormente, pero de manera transitiva. Bueno, G depende de B y de A. Fíjense, G sale una vez que termina B y una vez que termina A. H depende de E. H está acá y depende de E solamente. Son todas las dependencias. ¿Se entiende más o menos cómo se hizo esto? Lo que se tiene que evitar es que surja esto. Lo que no tenemos que ver gráficamente es esto. Que dos tareas nazcan y mueran en el mismo lugar. En ningún gráfico de redes puede llegar a ver esto. Después todo lo demás es posible. Profe, ¿cómo es el tema de la duración? ¿De la? ¿De la duración? Todavía no lo vimos. Ah, perdón. Estamos solamente construyendo las dependencias en el diagrama de redes y las tareas ficticias en caso de necesitarlo. Ahora es eso, nada más. Bien. No, con práctica va a ser más difícil, vas a ver, pero bueno. Próximo paso es enumerar los nodos, es decir, ponerle número. ¿Cómo le pongo el número? Inicialmente le ponemos el primer nodo 1 siempre, y después lo vamos haciendo a medida que se nos ocurra a nosotros. Generalmente, tienen que entender que el diagrama de red se va estirando a medida que va pasando el tiempo. Es una de las maneras de darse cuenta cómo es que se hace este tipo de diagramas. Entonces, al nodo que esté más cerca del 1 le ponemos 2, y al próximo 3, 4, así, pero no hay una única estrategia para establecer el valor de los nodos, la numeración de los nodos. O sea que básicamente lo pueden hacer de cualquier forma. Sí, tengan en cuenta que el nodo 1 es el nodo inicial, nada más. Y ahora sí, lo que estaban esperando. Vamos a ponerle tiempo a los nodos. Seguimos. Para ponerle tiempo a los nodos, necesitamos definir lo que se conoce como fecha temprana de acontecimiento. La fecha temprana de acontecimiento se escribe de esta forma: una T, un exponente que es 0 siempre, y un subíndice que es I. Este I es el valor del nodo. Es decir, en este nodo que está acá, yo voy a tener como fecha temprana de acontecimiento la T a la 0 sub 1. Acá voy a tener la T a la 0 sub 2, T a la 0 sub 3, T a la 0 sub 4, etc. ¿Qué son las fechas tempranas de acontecimiento? Es la fecha anticipada de las tareas. Es decir, cuándo es como máximo que se va a terminar con una tarea. Y ahora paso a explicar. La fecha temprana de acontecimiento se establece en como si fuese el margen izquierdo del nodo. La primera fecha temprana de acontecimiento es 0. Y uno dice, bueno, acá en este lugar teníamos a la tarea A. La tarea A dura 3 unidades de tiempo. Pueden ser 3 horas, 3 días, 3. Entonces, a este nodo, este nodo, le llega solamente la tarea A. Este evento va a ocurrir una vez que la tarea A finalice. ¿Cuándo finaliza la tarea A? Después de 3 unidades de tiempo. Entonces ahí escribo las 3 unidades de tiempo. Pero acá, en este nodo que está acá, en el nodo 3, para que este nodo ocurra, o sea, para que este evento ocurra, tiene que terminar la tarea B y tiene que terminar la tarea A. ¿Ven?
para que el nodo 3 ocurra, primero tuvo que haber terminado B y tuvo que haber terminado A. Recuerden que esto es una tarea ficticia. O sea, como que esta tarea ficticia trae el tiempo de A. ¿Cuánto dura A? 3. ¿Cuánto dura B? 2. Por lo tanto, este evento va a ocurrir después de 3 horas o de 3 unidades de tiempo. ¿Se entiende esto que estoy haciendo? Si no, paso con otro ejemplo. No, yo no lo entendí. Bueno, suponete que este evento sea voy a tomar mates. Vos para tomar mates tenés que calentar el agua y preparar el mate. Calentar el agua te lleva 10 minutos y preparar el mate 5 minutos. Por lo tanto, vos vas a estar acá una vez que pase ¿cuánto tiempo? Vos vas a tomar mate 15 ¿cuánto? minutos. ¿No? 15 minutos. ¿No? 10. 10, porque puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ah, está bien. Estás haciendo las dos cosas al mismo tiempo. No es que haces una, parás y haces la otra. Estás calentando el agua por un lado, suponte que es gente distinta la que está trabajando, ¿no? En un proyecto. Estás calentando el agua, estás preparando el mate. Vos llegás a este evento que se llama tomar mate una vez que terminaste las dos cosas. Por lo tanto, no es la suma de las dos, sino es la que más tiempo te haya llevado. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, si miramos después este evento que está acá, que es el 4. El evento 4 se da una vez que termine la tarea D y una vez que termine la tarea C, pero esto es acumulativo, porque el proyecto inició acá, es como que acá apretamos el cronómetro en 1. Entonces vamos viendo, bueno, para acá pasó 3 unidades de tiempo, para acá también 3 unidades de tiempo. Este evento ocurrió después de 3, le tengo que sumar la tarea D tiene 3 unidades de tiempo, pero no me tengo que olvidar de la tarea C. La tarea C dura 2 unidades de tiempo, por lo tanto acá voy a llegar con los 3 unidades de tiempo más las 3 unidades de tiempo de la tarea D, y por este lado voy a llegar con las 3 unidades de tiempo más 2 unidades de tiempo. Acá, por el camino de arriba llego en 5 y por el camino este llego en 6. Por lo tanto, el evento este se va a dar una vez que pasen 6 unidades de tiempo. Siempre me tengo que quedar con el mayor. El evento E va a ocurrir una vez que termine, el evento 5 va a ocurrir una vez que termine la tarea E. La tarea E termina después de 2 unidades de tiempo, 6 más 2, esto es 8. Y el evento 6 va a ocurrir una vez que termine H, F y G. Entonces tengo que hacer todos los cálculos. Acá veníamos en 8, acá veníamos en 6 y acá veníamos en 3. A 3 le sumo G y me da 6. A este que era 6 también me parece, le sumo F, que es 3. 6 y 3, 9. Pero acá tenía 8 y la tarea H vale 2. 8 y 2, 10. Por lo tanto, el evento 6 va a ocurrir después de 10 unidades de tiempo. Acá más abajo lo pueden llegar a ver cómo está completo todo. Los numeritos que están acá son los valores a los que van llegando y siempre nos quedamos con el más grande. ¿Se entiende eso? Fíjense que tenemos que ir teniendo cálculos muy, muy controlados. Pero esto que está acá, este numerito es lo que dura cada tarea. Y los valores que están acá en los nodos es el valor con el que se llega a partir de cada una de las tareas. Con esto se llegan 3 y 3, 6, con esto 3 y 2, 5, y nos quedamos siempre con el más grande. ¿Se entiende? Sí, se entendió, profe. Bueno, Sí, sí, es raro pero se entiende. Claro, o sea, como que vendría a ser que cada vez que llegas a un nodo y se realiza, o sea, y le realizas el tiempo, ahí sí se lo sumás para llegar al otro nodo. claro. Porque pensá que vos, el primer nodo es inicio del proyecto. Vamos, a ver, pero inicio del proyecto, fíjense que no estamos hablando de cosas, estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Puede ser hacer un asado. No tiene que hacer un asado. Y dice, bueno, vamos a hacer el proyecto, hacer un asado. Desde que tenemos que salir a comprar la carne hasta que tenemos que salir y sentarnos a comer. Bien, acá empezó. La primera tarea será ir a comprar la carne, otra tarea será ir a la verdulería, otra tarea será poner el fuego en la parrilla. ¿Cuándo comemos? Y bueno, una vez de que empezamos hasta que terminamos, pasaron un montón de cosas que se pueden ir haciendo simultáneamente. Uno puede estar preparando la ensalada y otro puede estar en la parrilla con la carne al mismo tiempo. Profe, para saber cómo se escribe, es un 0, una rayita sobre el nodo del número que le asignamos. Claro,
Eso es como fecha temprana de acontecimiento. Hay una rayita porque ahora vamos a ver la otro tipo de fecha, que es la fecha tardía. O sea, este nodo lo tenés que dividir en 3. Abajo está el número del nodo, a la izquierda está la fecha temprana de acontecimiento y a la derecha va a estar la fecha tardía de acontecimiento, que ahora lo vamos a ver. Bien, como regla práctica, lo que figura acá es que de todos los valores que le van llegando al nodo, nos tenemos que quedar con el más grande como fecha temprana de acontecimiento. Si llegan un 20, un 8 y un 9, obviamente nos quedamos con el más grande. Otra de las cosas que nos falta para poder hacer el cálculo del camino crítico, ahora les voy a decir bien qué es el camino crítico, es la fecha tardía de acontecimiento, que se escribe, sería en el margen derecho del nodo, se representa con un t de exponente 1 y subíndice i. Esto está mal. Tiene un par de errores acá en la presentación, después les digo. Acá sería un t a la 1 sub 3 es igual a t a la 1 sub 3. Es decir, inicialmente, para hacer la fecha tardía de acontecimiento, tenemos que colocar en el último nodo, o sea, primero tenemos que hacer la fecha temprana. Y después tenemos que hacer la fecha tardía, la cuenta descendente. Inicialmente ponemos en el último nodo el mismo valor con el que se llegó. Si acá se había llegado en 10, el último valor le ponemos 10, que es lo que trata de representar acá, pero está mal escrito, acá tendría que ir un 1 en vez de un 0. Y después lo que se hace es la cuenta descendente, es decir, sí, Le van restando directamente. se le va restando el valor de las tareas. Claro. Se le va restando. A este nodo va a llegar, sería 10 menos 2, llega un 8, a este 10 menos 3 llega 7, pero de este lado también le llega a este que era 8, no me acuerdo cuál sería el valor, menos 2, qué valor se le llega. Como regla Le práctica... llega 6. Y ahí Claro, te quedás con el menor, vendría a ser. Y ahí te quedás con el menor, tal cual. Sí, esa sería la regla. Entendiendo que al final de todo, la primera de las fechas tardías de acontecimiento tiene que ser un 0, si no algo hicimos mal en el camino. Tenemos que ir restando y nos tenemos que ir quedando con el menor de los valores que llegan al nodo. Entendiendo que el último de los valores sí o sí tiene que ser 0. Sepan que si acá teníamos 3, acá también inevitablemente tenemos 3, porque estos nodos son clonados, o sea, vendría a representar el mismo. No puede haber un valor acá y un valor distinto acá. Si bien el único valor distinto que hay es el del número del nodo, porque numéricamente para la representación sí son distintos, pero en la realidad es el mismo, tiene que haber la misma fecha temprana y tardía de acontecimiento. ¿Se entiende este? Es exactamente lo mismo, pero al revés, poniendo el menor de los valores en los nodos. Bueno, como regla práctica la que les dije, y acá tenemos el diagrama terminado. Con esos son los valores. Fíjense un detalle, pero es un detalle de este ejemplo, que generalmente coincide la fecha temprana con la fecha tardía, pero esto es pura casualidad de este ejercicio. Generalmente coincide, pero no siempre, ¿eh? ¿Lo notan? La fecha temprana de acontecimiento y la fecha tardía Sí, coinciden, pero es pura casualidad de este ejemplo. No siempre pasa, ¿eh? Todo esto lo hacemos para calcular el camino crítico. ¿Qué quiere decir el camino crítico? Bueno, ya lo van a ver cuando resolvamos los distintos ejemplos, pero el camino crítico es, mal dicho, digamos, es el camino que más tiempo nos lleva en recorrer desde el nodo inicial al nodo final. Entonces, el nodo inicial es este, el nodo final es este. ¿Haciendo qué recorrido? Puedo venir por acá arriba, puedo venir por acá abajo, puedo venir por acá, por acá, por acá, por acá y llegar al final. ¿Haciendo cuál de todos los recorridos posibles? El camino es el más largo. ¿Por qué? ¿Qué me voy a asegurar haciendo el camino más largo? Me voy a asegurar de que todas las tareas en algún momento se cumplan. Es decir, yo puedo tener como tareas, por ejemplo, voy al ejemplo del asado.
yo puedo tener como tareas críticas, como tareas esenciales para que el proyecto se cumpla, la cocción de la carne. O sea, tienen que ir a comprar la carne. Lo que más me importa es la carne, porque, por ejemplo, las ensaladas las puedo hacer, póngase, si para hacer la carne me lleva 2 horas, hacer una ensalada me puede llevar 5 minutos, 10 minutos. Entonces, si yo no quiero que el proyecto se demore, tengo que concentrarme en la actividad hacer la carne, porque tranquilamente las ensaladas las puedo hacer al comienzo, las puedo hacer a medio cocinarse el asado, lo puedo hacer faltando poco. Mientras lo haga en ese periodo de tiempo, lo que a mí me importa es el periodo de tiempo que se tarda en hacer un asado. Lo de las ensaladas es una tarea que no es crítica para poder empezar y culminar el proyecto. ¿Se entiende más o menos eso, ese ejemplo? Con lo del mate sería, lo que más me importa es el agua caliente, porque yo puedo preparar el mate, no sé si puedo, no sé, hacer otra cosa, o preparar las galletitas, qué sé yo. Pero lo que más me importa es cuando se calienta el agua, porque es lo esencial para que yo pueda llegar a tomar mate. Hay tareas que se las conoce como críticas y tareas que se las conoce como no críticas en el proyecto. Fíjense igualmente que acá no estamos poniendo nombre a las tareas, no sabemos, esto es un proyecto genérico. ¿Se entiende lo que es el camino crítico y las tareas críticas? ¿No era tiempo crítico, profe? No, camino crítico. Ah, ok. Camino Camino crítico crítico y el es... otro, ¿Cómo? el camino crítico era, o sea, vendría a ser el camino más largo que tenés para llegar al final, o sea, el que más tardás. Sí. ¿Por qué quiero Y el la que más tarea tardo? Porque crítica, tiene como poco sentido. ¿Por qué quiero el que más tardo? Porque asegurándome con el que más tardo, me garantizo que todas las tareas se cumplan. Si yo hago el camino más corto, puede ser que alguna tarea no se cumpla. Si yo hago este camino, miren, por acá, 2 y 3, 5. Este camino llegué desde el principio hasta el final. Pero en 5 unidades de tiempo no se van a hacer todas las demás tareas. Entonces yo lo que tengo que buscar es ir por el camino más largo para asegurarme que todas las tareas se cumplan. O y sea, la sería tarea el más crítica, ¿cuál cargado. era? ¿Cómo? Y la tarea crítica, ese es el camino crítico y la tarea crítica. Las tareas críticas son las tareas por donde pasa el camino crítico. Ok. Son las tareas que sí o sí se tienen que hacer para que el proyecto se lleve a cabo. ¿Se va entendiendo? Igual con los ejemplos se va a Sí, sí. entender mucho mejor. Bueno, pero yo le dije, el camino crítico es haciendo el recorrido, yendo lugar por lugar, viendo cuál es el que se tarda más. Bien, pero yo no puedo, en este, porque son 6 nodos, imagínense cuando tienen muchos más nodos, yo no puedo hacer todos los caminos posibles y buscar cuál es el mejor. Hay una estrategia para hacer eso, que es la siguiente. Es calcular lo que se conoce como margen total. El margen total es el margen que yo tengo de tiempo para hacer las tareas sin alargar el tiempo del proyecto. Como el ejemplo que les dije, bueno, yo para hacer mate, preparar el mate 5 minutos, calentar el agua 10 minutos. Yo en preparar el mate tengo un margen de 5 minutos también, porque yo puedo arrancar las dos cosas al mismo tiempo, a calentar el agua y a preparar el mate al mismo tiempo. Pero yo con preparar el mate tengo un tiempito, no necesariamente tengo que empezar al inicio, sino que tengo hasta 5 minutos de margen para poder hacerlo en cualquier momento, con tal de que el proyecto no se estire. ¿Se entiende ese ejemplo? Lo que sería el margen. Si no, buscamos otro ejemplo. ¿Podés repetir No el puedo, ejemplo, Si profe? podés no dar otro puedo ejemplo, repetir. por favor. Bueno, piensen ustedes un proyecto el que quieran, si no. No sé. Supónganse que ustedes quieren ir de su casa a la playa y quieren tomarse una gaseosa también en el medio, pero quieren tomarse la gaseosa antes de llegar a la playa. Para ir a la playa tardan media hora y para tomarse la gaseosa tardan 5 minutos. Entonces, si su proyecto es desde que salen de su casa hasta que llegan a la playa, tomarse la gaseosa no necesariamente lo tienen que hacer al inicio, la pueden hacer a los 15 minutos, total saben que si lo empiezan a hacer a los 15 minutos, de minuto 15 al minuto 20 se tomaban la gaseosa y todavía tienen 10 minutos para llegar a la playa. Por lo tanto, la tarea de tomarse la gaseosa, que dura 5 minutos, tiene de margen 25 minutos.
porque su proyecto es salir de su casa y llegar a la playa, supónganse. Profe, tengo una pregunta. Pero si vos, o sea, te tomás la gaseosa cuando llegás a los 15 minutos, ¿no sería que tenés nada más 10 minutos de margen? Sí, pero tenías también, contás el margen inicial. Tuviste 15 minutos Ah, también ok. de echar. Está bien, pero en el momento no los tenés si vendría a ser la tarea. O sea, como que siempre se toma Todo el margen posible. Vos lo el pudiste haber hecho, total, la totalidad del tiempo. claro, vos lo pudiste haber hecho dentro de los 25 minutos en cualquier momento. Ya lo haces en el minuto menos, si lo haces en el minuto 26 en adelante, ya no tenés ese margen. Pero vos tenías hasta 25 minutos de margen. Porque la pudiste haber. Es más, si querías, la gaseosa la podías haber tomado en vez de 5 minutos, la podías haber tomado en 20 minutos, si la iniciabas desde el principio. Tenés un margen de tiempo. A eso se refiere. Por lo tanto, ¿cuáles son las tareas críticas? Y las tareas críticas van a ser todas aquellas que no tengan margen. Aquellas tareas que tengan margen cero es porque son tareas críticas. Una tarea crítica es ir a la playa. Porque yo voy a la playa y yo voy a la playa en 30 minutos. Yo no quiero demorarme más que eso. Por lo tanto, esa es una tarea crítica. No tengo margen para tardar más tiempo. Si tardo más tiempo, tarda más mi proyecto y no es lo que yo quiero. ¿Cómo se calcula el margen analíticamente? Acá está. El margen de la tarea IJ, o sea, de la tarea que empieza en el nodo I y termina en la tarea J, se calcula siendo la fecha tardía de acontecimiento del nodo J menos la fecha temprana de acontecimiento del nodo 0 menos la duración de la tarea IJ. Es decir, si yo quiero hacer el margen de la tarea A inicia en el nodo 1 y termina en el nodo 2. Tiene una duración de 3. Por lo tanto, tengo que hacer la fecha tardía de acontecimiento del nodo J, o sea, del nodo 2, menos la fecha temprana de acontecimiento del nodo I, el nodo 1, menos la duración de la tarea. Si eso me da 0, la tarea es crítica. Voy con la tarea B, que va del nodo 1 al 3. La tarea B empieza acá y termina acá. La fecha tardía de acontecimiento es 3, la fecha temprana de acontecimiento es 0 acá, la duración de la tarea es 2. Mi margen es 1. Quiere decir que yo la tarea B tengo un margen de 1 unidad de tiempo para no hacerla desde el principio. La puedo hacer hasta 1 unidad de tiempo más tarde y mi proyecto no se va a alterar. Porque la tarea B, en este caso, no es crítica. ¿Se entiende? Y así tengo que ir calculando todas las tareas, viendo cuál es la que tiene margen 0 y cuál no. ¿Alguna pregunta? ¿Lo están digiriendo todavía? Profe, una pregunta. ¿Dijiste cómo calcular el costo total del proyecto? Está mal igualmente acá. El costo total del proyecto, está mal el cálculo acá, ¿eh? No es ¿Es 19. 20 o no? No sé cuánto es, pero tendría que sumar todos los costos. Ah, ok, sí, entonces tendría que ser 20, claro. No, más. Costo es 12 más 6 más 12 más 24. Ah, No, está ok, mal hecho esa pensé que cuenta. era la duración que se sumaba. No, el costo de un proyecto es, a vos, si te sale, preparar el mate te sale 5 y calentar el agua te sale 10, el costo es 15. Sumás los costos por separado. Ah, ok. Costo de dinero. ¿Y los costos cómo los sacás? No, te lo tiene que dar el proyecto. Te tiene que decir el proyecto. Fíjate, la primera tabla Ah, que nosotros perfecto, teníamos, perfecto. te daba la duración y te daba el costo. No es más que la suma de todos los costos por separado de las tareas. No tiene complejidad. Por ahora el tema de los costos no tiene complejidad. ¿Dudas, preguntas? Perdón, entonces, ¿una tarea es crítica cuando el margen da 0 directamente? Claro. Bien, bien, bien. Y el camino crítico se hace recorriendo todas las tareas críticas. Sí, Teo, pero Excel en sí no te sirve demasiado, te sirve, hay una extensión de Excel que se llama Solver, que te sirve para resolver esto, pero te recomiendo que al principio lo hagas a mano, porque como los cálculos no van a tener que hacer ustedes,
Ustedes, por ejemplo, en un examen parcial van a ver, no van a tener que resolver los temas, van a tener que hacer un gráfico, pero sí se les va a mostrar un gráfico y se va a decir si tiene errores, no, si es correcto, incorrecto, etcétera. Si hay una tarea, una precedencia redundante o no, si está bien graficado o tendríamos que poner una tarea ficticia o no, si hay alguna tarea ficticia además. Ese tipo de observación, y para hacer eso tienen que medianamente haberlo. Yo les recomendaría que lo hagan a mano. ¿Cómo sería bien eso de margen total, profe? Eso es qué cosa menos qué cosa. Ahí. Fíjate, está acá la fórmula, ¿eh? ¿La ves? Sí, sí, por eso, pero ¿qué significa cada uno? Porque todavía no entendí muy bien. Cuando tiene el exponente, el 1 en exponente es fecha tardía de acontecimiento, el que está en el margen derecho. Cuando está el Ok. 0 en el exponente, es la fecha temprana de acontecimiento, la que está en el margen izquierdo. Y J refiere al número que está debajo del nodo. Sí, sí. Entonces sería, si vos tenés el margen de la tarea que va desde el nodo 1 al nodo 2, es la tarea A. Del nodo 1 al nodo 2. Sería la fecha tardía de acontecimiento esta, de J, de 2, menos la fecha temprana de acontecimiento de I, que sería 1, menos la duración de la tarea, que es 3. Eso para A, y así en cada una. Si vos hacés la fecha tardía de acontecimiento de esta tarea, sería 6 menos 3, el 3 inicial, menos 3. Listo, gracias, profe. Bien, hasta acá llegamos con la primera de las clases. ¿Qué les queda por hacer? La parte práctica.